Les vuelvo a dar mi dirección de email porque esta es la última clase teórica que les voy a dar yo. Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades del sistema nervioso central, pero ojo, no quiere decir que esta sea toda la patología del sistema nervioso central, de ninguna manera. Ustedes pueden ver en el capítulo del libro que habla de la patología del sistema nervioso central, que solo un capítulo está representado por las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué las elegimos, las enfermedades neurodegenerativas? Porque justamente tienen un componente bioquímico importante desde el punto de vista del mecanismo de enfermedad, y son enfermedades muy complejas, prevalentes, y que entonces, y que no ven en otras materias. Se conoce como enfermedad neurodegenerativa al tipo de enfermedades que agrupa a un género de desórdenes cognitivos, tales como enfermedad de Alzheimer, de Parkinson y de Huntington. Un trastorno cognitivo es un trastorno mental que afecta a las funciones cognitivas. Principalmente estas son la memoria, la percepción y la resolución de problemas. ¿Cuáles son las características de este grupo de enfermedades que llamamos neurodegenerativas? Son enfermedades de la sustancia gris, es decir, de las neuronas, caracterizadas por pérdida progresiva de neuronas con cambios secundarios asociados en los tractos de la sustancia blanca. El patrón de pérdida neuronal es selectivo, afectando uno o más grupos de neuronas, mientras que deja otros grupos de neuronas intactos. Por eso lo llamamos selectivo. No afecta en forma difusa a todo el tejido neuronal. La presencia de agregados proteicos que son resistentes a la degradación por el sistema ubiquitina-proteasoma y posiblemente incluyan alteraciones o saturación en la degradación autofágica de los agregados proteicos resultantes. Entonces, la presencia de agregados proteicos, ¿qué es lo que define? Define que esta enfermedad se la llamen degenerativas, pero se llaman neurodegenerativas porque son las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, específicamente de la sustancia gris, o sea, las neuronas. Estos agregados se conocen histológicamente como inclusiones, que a menudo constituyen los marcadores diagnósticos de estas enfermedades. Se la puede clasificar desde el punto de vista sintomático o desde el punto de vista anatomopatológico. Desde el punto de vista sistemático anatómico, está basado en las regiones del sistema nervioso central que están afectadas. O sea, podemos clasificarlo si está afectado la corteza, si está afectado inicialmente los ganglios de la base, si está afectado inicialmente la médula. O sea, según la región del sistema nervioso central que se ve afectado, se pueden clasificar. Esa es una clasificación. Y la otra clasificación está basada en los tipos de inclusiones o estructuras anómalas que se observan en estas enfermedades degenerativas. Esa la llamamos clasificación anatomopatológica. Las enfermedades, entonces, neurodegenerativas que afectan la corteza cerebral, su principal manifestación clínica es la demencia. O sea, toda enfermedad degenerativa que afecte la corteza cerebral, su manifestación clínica inicial, principal, es la demencia. ¿Y a qué llamamos demencia? Es la pérdida progresiva de la función cognitiva independiente del estado de atención.
Independientemente de la etiología, o sea, independientemente de aquello que la causa, la demencia no es parte del envejecimiento normal y siempre representa un proceso patológico. ¿Mm? Está claro eso, ¿no? Vamos a dar como primer ejemplo de enfermedad neurodegenerativa que afecta a la corteza cerebral a la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente, de demencia en el anciano. Se hace clínicamente evidente como un deterioro insidioso de las funciones intelectuales superiores con alteraciones del ánimo y la conducta. Saben qué significa insidioso, ¿verdad? Es algo que se va desarrollando sistemáticamente y en forma crónica con el tiempo va, digamos, dañando o lesionando estas funciones intelectuales superiores y produce alteraciones del ánimo y de la conducta. Posteriormente, se hacen manifiestas la desorientación, pérdida de memoria y afasias progresivas, indicando disfunción cortical grave. En 5 a 10 años, el individuo afectado llega a estar profundamente discapacitado con mutismo e inmóvil. Aunque el examen anatomopatológico del tejido encefálico sigue siendo necesario para el diagnóstico definitivo, la combinación de la valoración clínica con los modernos métodos radiológicos permite un diagnóstico exacto en el 80 a 90% de los casos. ¿Cómo es el desarrollo clínico de la enfermedad? La primera etapa tiene una duración aproximada de 2 a 5 años. Se observa un paulatino deterioro de la memoria. La persona olvida eventos recientes. La segunda etapa, todos los aspectos de la memoria empiezan progresivamente a fallar. Tiene una duración aproximada de 2 a 10 años. Se producen importantes alteraciones de la función cerebral con aparición de síntomas más preocupantes. Comienzan a surgir problemas de afasia, apraxia y agnosia. La tercera y última etapa se presenta una amplia y marcada afección de todas y cada una de las facultades intelectuales. En la tercera y última etapa tenemos una afectación de todas y cada una de las facultades intelectuales. Los síntomas cerebrales se agravan, acentuándose la rigidez muscular, así como la resistencia al cambio postural. Pueden aparecer temblores y hasta crisis epilépticas. Bueno, ahora les voy a aclarar qué significa afasia, apraxia y agnosia. Y les pido, por favor, que se acuerden de esto. Se las estoy presentando en forma muy simple, porque afasia hay diferentes tipos de afasia. Pero básicamente tienen que entender que afasia no es la falta de cara. Afasia se entiende, por afasia se entiende la dificultad en el lenguaje, algún tipo de dificultad en el lenguaje. Distintos tipos de dificultades en el lenguaje son distintos tipos de afasia. ¿Está? La apraxia, como su nombre lo indica acá, ¿sí?, se refiere a las dificultades que presenta el paciente para llevar a cabo funciones aprendidas. Praxia viene de práctica. Entonces, apraxia
son las dificultades que presenta el paciente para llevar a cabo funciones aprendidas. Por último, agnosia, también en este caso como su nombre lo indica, consiste en una pérdida de la capacidad para poder reconocer a las personas. Es una capacidad de la gnosis, o sea, del conocimiento. Conocer a las personas con las que convive. O sea, agnosia entonces consiste en una pérdida de la capacidad para poder reconocer a las personas con las que convive. Entonces, recuerden, afasia es dificultad en el lenguaje. Hay distintos tipos de afasia porque hay distintas formas de tener dificultad en el lenguaje. Apraxia es dificultad en las funciones aprendidas, en ejercer algo en lo que estamos prácticos, apraxia. Y agnosia es la pérdida de la capacidad de reconocer a las personas que conocíamos, ¿sí? Incluso las que conviven con nosotros. Fundamentalmente estas, que es imposible no reconocerlas, ¿sí? Bueno, agnosia indica que no se puede reconocer entonces a las personas con las que uno convive. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza, y es el diagnóstico, obviamente que ese diagnóstico es por mortem, ¿no? O sea, por eso es que ahora con las imágenes podemos hacer un diagnóstico entre un 80 y 90% de precisión, pero el diagnóstico definitivo lo hace el anatomopatólogo, porque tiene que encontrar placas seniles, no podemos tomar una biopsia de cerebro, lamentablemente. Entonces, placas seniles y ovillos neurofibrilares son las dos características anatomopatológicas de esta enfermedad que caracterizan al Alzheimer. Entonces, el encéfalo muestra un grado variable de atrofia cortical marcada por un ensanchamiento de los surcos cerebrales. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Como atrofia cortical, vimos otro ejemplo, que era el ejemplo del paciente del individuo mayor, ¿se acuerdan que era la foto del cerebro de una persona de 82 años que tenía arteriosclerosis, o sea, tenía una isquemia crónica en el cerebro que lo condujo a atrofia cortical. Eso es muy común, ¿sí? La atrofia del cerebro que produce atrofia cortical, bueno, en el Alzheimer también se da la atrofia cortical, ¿sí? Entonces se ensanchan los surcos cerebrales y debido a esa atrofia, o sea, a haber menos neuronas, ¿sí? Las neuronas se mueren y por eso primero degeneran y luego mueren, ¿sí? Las principales anomalías microscópicas que son la base del diagnóstico histológico son las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares. Existe pérdida neuronal progresiva y finalmente grave y gliosis reactiva. ¿Qué es la gliosis reactiva? En las regiones que soportan las placas y los ovillos. Gliosis viene de glía y osis de inflamación. O sea, hay una respuesta inflamatoria en reacción a esta afección neuronal que entonces produce una respuesta inflamatoria en la glía y eso es lo que se llama gliosis reactiva. La proteína que es la protagonista de las inclusiones en la enfermedad de Alzheimer, que la definen como enfermedad degenerativa, es el beta-amiloide. Las placas neuríticas consisten en agregados de restos de axones y de dendritas de neuronas degenerados, amalgamados con una proteína insoluble, el beta-amiloide, que se lo conoce como AB. Se lo simplifica como AB, o simboliza con AB. Entonces, la placa neurítica consisten en agregados de restos de axones. Fíjense que en general, así como vimos en el islote pancreático, en la diabetes tipo 2, con el alfa-amiloide que
que es producto de la degeneración de las células beta. Las células beta degeneran, mueren y dejan ese amiloide que en parte se secreta antes que se mueran y otra parte, bueno, queda ahí precipitado por no poder ser metabolizado por la célula degenerada. Entonces, en este caso, en el Alzheimer, este componente que caracteriza a la enfermedad como degenerativa es el beta-amiloide. No es la única proteína afectada, también está la proteína tau, pero la que caracteriza al Alzheimer como proteína que la convierte en una, o sea, con proteína afectada que la convierte en una enfermedad degenerativa, es el beta-amiloide. Y el beta-amiloide es el responsable de la formación de estas formaciones tan características del Alzheimer, que son las placas neuríticas. La forma más común del beta-amiloide es el beta-amiloide 40, que tiene 40 residuos de aminoácidos en longitud. El beta-amiloide 42 es una forma menos común de esta proteína, que difiere solo por tener 2 residuos de aminoácidos adicionales en la región terminal. Está particularmente asociada a la enfermedad. Las placas neuríticas compactas contienen depósitos fibrilares positivos con rojo Congo y tioflavina. Esto es lo que usan, los colorantes que usan los patólogos para diferenciar estas placas neuríticas y hacer el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Con ambas, y se colorean ambas proteínas, el AB40 y AB42. El otro componente anatomopatológico que define al Alzheimer son los ovillos neurofibrilares. Entonces, en el Alzheimer vamos a tener placas neuríticas que realmente formadas por el beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares, que si bien se caracteriza el Alzheimer por tener las dos, las placas neuríticas, los ovillos neurofibrilares de por sí, no son patognomónicos, no son exclusivos de Alzheimer. Pero sí la presencia de la placa neurítica junto y de ovillos neurofibrilares son patognomónicos de enfermedad de Alzheimer. Eso significa caracteriza, ¿sí?, la enfermedad de Alzheimer. El ovillo neurofibrilar puede estar en otras enfermedades. Los ovillos neurofibrilares se correlacionan estrechamente con la muerte neuronal y el grado de severidad de la demencia. Su presencia indica la ruptura del citoesqueleto necesario para el funcionamiento neuronal normal. El ovillo neurofibrilar es prácticamente una neurona muerta, ¿sí? Que se transforma o sea, se rompe todo lo que es el esqueleto, el citoesqueleto de la neurona deja de funcionar y queda este resto, como si fuera un resto fósil de neurona, ¿sí? Ese es un ovillo neurofibrilar. Proteína tau. Los ovillos neurofibrilares se componen de formas hiperfosforiladas de las proteínas asociadas al microtúbulo, que es la proteína tau. Entonces, por eso yo les decía que el ovillo neurofibrilar no es patognomónico del Alzheimer, sin embargo está en Alzheimer, junto con las placas neuríticas. Es muy importante porque implica las neuronas muertas y en realidad se relacionan con la demencia y se relacionan con esta destrucción del citoesqueleto de la neurona. Por eso la proteína que está asociada a los ovillos neurofibrilares es la proteína tau, que es una proteína de los microtúbulos. Son frecuentemente encontradas en proximidad a los depósitos amiloides y su aparición refleja severidad de la enfermedad de una manera mayor de lo que lo hacen las mismas placas amiloides. Las placas amiloides son patognomónicas, pero el grado de enfermedad, de severidad de la enfermedad, lo está marcando la presencia de estas placas neuríticas cerca de de estos ovillos neurofibrilares cerca de las placas neuríticas o placas amiloides. Los ovillos neurofibrilares
no son específicos, bueno, esto ya yo me adelanté, a la enfermedad de Alzheimer. Son encontrados en otros desórdenes no asociados con la disfunción cognitiva y el daño de la memoria característicos de la enfermedad de Alzheimer. Evidencia experimental sugiere que la anormal acumulación de amiloide desencadena la patología de la proteína tau. Algunos dicen eso en la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Tau ha sido propuesto como mediador esencial de la neurotoxicidad inducida por el amiloide. O sea, aparentemente, el amiloide utiliza la proteína tau como mediador de la lesión. La anomalía fundamental en la enfermedad de Alzheimer es el depósito de péptido amiloide, beta-amiloide, que deriva del procesamiento de la proteína precursora amiloide. La proteína precursora amiloide, la APP, se procesa mal y induce esta formación de los péptidos AB. La proteína precursora es una proteína de superficie celular con un dominio transmembrana único que puede funcionar como receptor. La porción beta-amiloide de la proteína se extiende desde la región extracelular hasta el dominio transmembrana. El péptido amiloide es muy propenso a la agregación, primero en pequeños oligómeros, que pueden ser la forma tóxica responsable de la disfunción neuronal, y finalmente en agregados. Tanto los pequeños agregados como los depósitos más grandes desencadenan una respuesta inflamatoria de la microglía y los astrocitos. Eso es lo que llamamos gliosis reactiva. Tiene componente genético el Alzheimer y hay algunos Alzheimer, o sea, algunos tipos de Alzheimer que son hereditarios. De hecho, cerca de Medellín hay una población autóctona que, esperen porque creo que tengo, no sé si es un mensaje o una persona que quiere ingresar. No, el beta-amiloide son las inclusiones que desarrolla. La pregunta es de Mariano. Mariano me pregunta si el beta-amiloide se une a neuronas ya degeneradas para formar las placas o si es quien causa la degradación. En realidad, los depósitos o las inclusiones de beta-amiloide son las que causan la degeneración celular, que es el primer cambio que producen las neuronas, ¿sí? Entonces, estábamos diciendo que las formas que tienen un componente genético, las formas familiares, y hay algunas formas familiares de enfermedad de Alzheimer. Ojo, que la mayor parte de los enfermos de Alzheimer sufren un Alzheimer esporádico. Esporádico significa que no es hereditario, no tiene un componente genético importante o no lo conocemos, ¿sí? Cuando la enfermedad no le podemos asociar a una historia familiar, ¿sí? Decimos, o a un componente genético determinado, decimos que es esporádica. Bueno, la proporción de Alzheimer esporádico es mayor a las formas familiares, pero hay formas familiares. Y les estaba diciendo que hay una población cerquita de Medellín que desarrollan Alzheimer muy tempranamente, a los 40 y pico de años están desarrollando Alzheimer, y ese es un Alzheimer familiar, o sea, genético. Como la población es bastante cerrada, se mantiene como una población con Alzheimer muy joven. Entonces, las formas familiares de Alzheimer han confirmado el papel central de la generación del beta-amiloide como un paso crítico para al menos la iniciación de la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. Por eso le estaba respondiendo recién a Mariano, que en realidad el beta-amiloide es el componente inicial de la degeneración de las neuronas. La inclusión, digamos, que con términos patológicos, es de beta-amiloides. El gen APP
o sea, el gen precursor, ¿sí?, del beta-amiloide, se codifica en el cromosoma 21. El Alzheimer es una característica final del deterioro cognitivo de estos pacientes. Algunas enfermedades de Alzheimer familiares también se ha demostrado que presentan duplicaciones génicas localizadas en el locus justamente de la proteína precursora, en el cromosoma 21, o en mutaciones puntuales en el gen, o sea, o en el locus alrededor del gen, o mutaciones puntuales en el gen. Son todas formas que se han descrito familiares de enfermedad de Alzheimer. Eso no quiere decir que todos los enfermos de Alzheimer tengan estas mutaciones. ¿Está claro? Si nosotros no podemos comprobar estas mutaciones en todos los enfermos de Alzheimer, y en general no se hace en la mayoría, eso nos está diciendo que la enfermedad esporádica es la más frecuente, pero que tenemos formas familiares, formas hereditarias. De todas maneras, las formas familiares son muy útiles para el estudio de la fisiopatología, obviamente, y son las que nos permitieron demostrar que las inclusiones o que la formación de estos ovillos o estos agregados de beta-amiloide es inicial en la degeneración de las neuronas. Ahora vamos a hablar de enfermedades neurodegenerativas que afectan los ganglios de la base y el tronco encefálico. Acá van a tener que repasar una neuroanatomía, ¿eh? Es muy importante. Hasta ahora vimos como único ejemplo de enfermedades neurodegenerativas que afectan la corteza cerebral al Alzheimer. Ahora vamos a dar ejemplos de enfermedades neurodegenerativas que afectan los ganglios de la base y el tronco encefálico. Esta clasificación es la primera que les dije, la de la clasificación sintomática anatómica, ¿sí? Esta clasificación nos dice en qué zona del sistema nervioso central afecta y eso clasifica a las enfermedades neurodegenerativas. La otra clasificación es anatomopatológica y es de acuerdo a la proteína responsable de la degeneración celular. Entonces, vimos al Alzheimer como representante de las que afectan a la corteza, no es la única. Esperen que voy a admitir a Gabriela. Bien. Que afectan a la corteza, no es la única. Ahora vamos a ver ejemplos de las enfermedades neurodegenerativas que afectan los ganglios de la base y el tronco encefálico. Entonces, las enfermedades que afectan estas regiones del encéfalo generalmente se asocian a trastornos del movimiento, incluyendo rigidez, postura anómala y corea. En general, pueden agruparse en los que se manifiestan con una reducción del movimiento voluntario o con una abundancia del movimiento involuntario. La corea es justamente una hiperquinesia, ¿sí? Una de las funciones de los ganglios basales es regular la corteza motora. Los trastornos más importantes de este grupo, o sea, el grupo de enfermedades neurodegenerativas que afectan los ganglios de la base, son el Parkinson y la enfermedad de Huntington. Parkinsonismo. Se conoce como parkinsonismo a un síndrome clínico caracterizado por disminución de la expresión facial, postura encorvada, enlentecimiento del movimiento voluntario, eso se llama bradiquinesia o bradicinesia. Marcha festinante, pasos progresivamente acortados y acelerados. Rigidez y temblor de reposo. Este es el síndrome clínico que caracteriza el Parkinson. Entonces lo llamamos parkinsonismo. Diferentes enfermedades pueden dar este cuadro clínico, por eso es que se lo llama se lo llama parkinsonismo. El Parkinson es la enfermedad que más clásicamente produce este síndrome clínico. Y les repito, disminución de la expresión facial, eso no lo confundan con
afasia, acuérdense, afasia es otra cosa, son dificultades en el lenguaje, no se confundan. Entonces, disminución de la expresión facial, postura encorvada, enlentecimiento de movimientos voluntarios, que se llama bradiquinesia, marcha festinante, pasos progresivamente acortados y acelerados, rigidez y temblor de reposo. Este tipo de trastorno motor se observa en procesos que impliquen una lesión en el sistema dopaminérgico nigroestriatal. Bueno, acá tienen que repasar neuroanatomía, ¿sí? El sistema dopaminérgico nigroestriatal. Repasen. La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo progresivo de la función de los ganglios basales que da origen a combinaciones variables de temblor, rigidez y bradiquinesia. Temblor, rigidez y bradiquinesia, combinaciones variables de estas tres trastornos o defectos o presentación o síntomas clínicos. Es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, como trastorno neurodegenerativo, la más frecuente es Alzheimer, que es una enfermedad que ya les dije que ataca el sistema nervioso central, en la corteza, dentro del sistema nervioso central, la corteza en primera instancia, es el Alzheimer, y el Parkinson le sigue en frecuencia, pero el Parkinson ataca en primera instancia los ganglios de la base. Generalmente empieza después de los 50 años de edad, con una prevalencia que aumenta del 4,5% en los sujetos mayores a 85 años. Y esto es la franja etaria característica del Parkinson esporádico. Hay Parkinson hereditarios que pueden afectar un poquito antes, ¿sí? Pero en general, Parkinson afecta después de los 50 años de edad. El diagnóstico se establece en individuos con signos de parkinsonismo progresivos. Y esos signos son temblor, rigidez, bradiquinesia, responden a la levodopa. Esto es como una prueba funcional. Si estos síntomas responden a la levodopa, es que este individuo tiene estos síntomas, o sea, se confirma que estos síntomas son productos de una afección en la vía nigroestriatal. En ausencia, entonces responden a la levodopa, en ausencia de una etiología tóxica o de otro origen conocido. ¿Por qué levodopa? Levodopa es, digamos, es una terapia de reemplazo, porque estos individuos no pueden producir dopamina. La dopamina es el neurotransmisor por excelencia en la sustancia negra. Entonces, la levodopa es un precursor de la dopamina, porque la levodopa puede atravesar la barrera hematoencefálica y entonces producir dopamina. De esa manera, corrige los síntomas. ¿Sí? Totalmente. El único problema es que lo corrige por un tiempo, digamos. No se puede exagerar en la terapia con levodopa. Por eso los médicos están tendiendo a demorar todo lo que se puede el inicio de la terapia con levodopa en los enfermos de Parkinson. Existen formas familiares de Parkinson con herencia autosómica dominante o autosómica recesiva. Hay Parkinson familiar, ¿sí? El más común es el esporádico, pero hay Parkinson familiar y tienen herencia autosómica dominante o autosómica recesiva. ¿Se acuerdan que dominante, con un solo alelo mutado, tenemos el fenotipo de la enfermedad, y en recesiva necesitamos los dos alelos mutados para tener el fenotipo de la enfermedad?
Morfología. Los hallazgos macroscópicos típicos son palidez de la sustancia negra y del locus ceruleus. ¿Sí? Repasen neuroanatomía. En el examen microscópico, pérdida de las neuronas asociada a gliosis. Entonces se mueren las neuronas y se asocia a una gliosis reactiva. Esto es característico de las neurodegenerativas. En las neuronas restantes puede encontrarse cuerpos de Lewis, y esta es la formación anatomopatológica característica en la enfermedad de Parkinson, los cuerpos de Lewis, que son inclusiones citoplasmáticas eosinófilas redondas y alargadas, únicas o múltiples, que a menudo tienen un núcleo denso rodeado de un halo pálido. Acá las tienen, acá tienen, miren, núcleo denso rodeado de halo pálido, ¿sí? Una formación redonda, ¿sí? Fíjense. Y esta es múltiple. ¿Sí? Únicas o múltiples, que a menudo tienen un núcleo denso y rodeados de un halo pálido. Están compuestos por alfa-sinucleína. Entonces, acá la inclusión es de otra proteína. Fíjense que la proteína distingue, la proteína responsable de la degeneración de las neuronas es la que es característica de cada una de estas enfermedades. En el caso del Parkinson es la alfa-sinucleína. Pueden encontrarse en el núcleo basal de Meynert y en otros núcleos del tronco encefálico, incluyendo el núcleo cerúleus y el núcleo dorsal motor del vago. Otra vez les sugiero que repasen neuroanatomía. Se han encontrado 5 genes claramente asociados a la enfermedad, cuando la enfermedad es familiar. Cambios en el número de copias en el gen de alfa-sinucleína, que es la proteína transportadora de lípidos que se asocia con la sinapsis. Y es la alfa-sinucleína la proteína de la patología del Parkinson. Mutaciones en el gen que codifica el LRRK2, una quinasa rica en leucina, que se estima que contribuye al desarrollo de la enfermedad y causa el Parkinson autosómico recesivo. Perdón, autosómico dominante. Mutaciones de pérdida de función del gen que codifica al Parkin. Esta es una mutación muy estudiada, ¿sí? Porque esto también ha dado lugar al estudio del rol de la degradación de las mitocondrias en las neuronas. Estas mutaciones permitieron entender mucho más la mitofagia, por ejemplo, el mecanismo de degradación de mitocondrias dañadas. Entonces, las mutaciones de pérdida de función del gen que codifica el Parkin, que es la ubiquitin ligasa E3, que marca a las mitocondrias dañadas para su degradación. Mutaciones en el gen DJ1, implicada en la respuesta redox. Y mutaciones en el gen que codifica la quinasa PINK1, que regula la función mitocondrial. Todas estas mutaciones fueron descritas en distintos casos de enfermedad de Parkinson. O sea, la enfermedad de Parkinson, si bien no conocemos un defecto básico único, sí hay muchas mutaciones descritas, en realidad 5 genes claramente asociados a esta enfermedad. Bien. Patogenia. Se han sugerido varios mecanismos patogénicos a partir de claves genéticas y bioquímicas. La respuesta de plegamiento anómalo de proteínas ante el estrés de la agregación de alfa-sinucleína. La función defectuosa de la degradación por proteasoma y por autofagia selectiva debido a la pérdida de la ubiquitin ligasa 3, que es el Parkin. Y la función mitocondrial alterada causada por la pérdida de DJ1 PINK1. O sea, todo eso puede ser la causa, la causa que conduce a la degeneración de las neuronas de la sustancia negra.
Y ahora les hablo de la levodopa. Las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra se proyectan al estriado y su degeneración se asocia a una reducción del contenido de dopamina estriatal. La gravedad del síndrome motor es proporcional a la deficiencia de dopamina. Se corrige, la sintomatología se corrige con el tratamiento sustitutivo con levodopa, el precursor inmediato de la dopamina. El tratamiento no revierte los cambios morfológicos ni detiene la progresión de la enfermedad. Esto es muy importante. Solo revierte los síntomas clínicos. El tratamiento tiende a ser menos eficaz con el tiempo y los síntomas se hacen más difíciles de tratar. Por eso es que se trata de iniciar el tratamiento con levodopa lo más tarde posible. Hasta acá fue Parkinson. El otro ejemplo de enfermedades que afectan, enfermedades neurodegenerativas que afectan los ganglios de la base, es la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad sí es una enfermedad familiar, una enfermedad genética, una enfermedad hereditaria, y es autosómica dominante. ¿Sí? O sea que con un solo padre, si quieren hacerlo fácil, un solo padre que aporte un solo alelo mutado, o sea, o alterado, enfermo, ¿sí? Se tiene el fenotipo de la enfermedad. Entonces es una enfermedad autosómica dominante. Se caracteriza clínicamente por trastornos del movimiento. Esos trastornos del movimiento característicos de Huntington se llaman corea. Y también tienen demencia progresiva. Se dan las dos cosas, el trastorno del movimiento y la demencia progresiva. Se caracteriza histológicamente por degeneración de las neuronas estriatales. Acá es el estriado el que se degenera. ¿A qué llamamos corea como trastorno del movimiento? Son movimientos espasmódicos, hipercinéticos, en ocasiones diatónicos, que afectan todas las partes del cuerpo. Es muy graciosa esta definición porque les puse 3 palabras que por ahí tampoco las comprenden. Pero bueno, son muy específicas. Hiperkinéticos saben que es, espasmódicos también. Algo espasmódico es algo que no es continuo, ¿sí? Aparece de golpe, como la epilepsia, por ejemplo, ¿sí? Las convulsiones son movimientos espasmódicos. Hiperkinéticos, se mueve mucho más de lo que quería moverse. En ocasiones diatónicos, o sea que no están coordinados, que afectan todas las partes del cuerpo. Es muy característico de estos movimientos corea. En el trabajo práctico ustedes van a ver ejemplos de la hipoquinesia característica del Parkinson, ese andar muy particular, y de Corea. Creo que tenemos de los dos ejemplos. Así que no se preocupen. Genética molecular. El gen de Huntington localizado, o de la huntingtina, localizado en el cromosoma 4p16.3, codifica una proteína de 348 kilodaltons conocida como huntingtina. En el primer exón del gen existe una extensión de repeticiones CAG que codifica una región de poliglutamina cerca del N-terminal de la proteína. Los genes huntingtina normales contienen entre 6 y 35 copias de la repetición. Cuando el número de repeticiones aumenta más allá de este nivel, aparece la enfermedad. O sea, esta enfermedad es una enfermedad genética, conocemos cuál es la mutación, es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, ¿sí? No hay Huntington esporádico. ¿Está? La pérdida de las neuronas estriatales espinosas medianas conduce a una alteración de la regulación del circuito de los ganglios de la base que modulan las eferencias motoras. Recuerden que este básicamente se inicia como una enfermedad motora. También va a producir problemas cognitivos, o sea, de demencia, pero se basa en, o sea, su inicio es el ganglio de la base, el estriado, el ganglio estriado. Estas neuronas normalmente funcionan aminorando la actividad motora. Por tanto, su degeneración da lugar a aumento de las eferencias motoras, que se manifiesta como corea. Todo el sistema, todas las referencias motoras pierden la regulación. La dopamina es un inhibidor,
de estas aferencias, y al no tener dopamina, se pierde el estriado, se pierde la regulación y se manifiesta con la corea. Los cambios cognitivos asociados con la enfermedad probablemente estén relacionados con la pérdida neuronal en la corteza cerebral. Esos son los cambios cognitivos que se asocian al Huntington. Huntington se presenta con este efecto motor básico, que es estos movimientos que llamamos corea, anormales, ¿no? Características clínicas. La edad de inicio más frecuente es en la cuarta y quinta década y se relaciona con la longitud de las repeticiones de CAG en el gen de Huntingtina. Los síntomas motores generalmente preceden al deterioro cognitivo. Los síntomas precoces de disfunción cortical superior incluyen olvidos y trastornos de pensamiento, o sea, una demencia incipiente, y afectivos, pero el cuadro progresa y puede progresar, ¿sí?, a una demencia grave. Bueno, esta es la última que nos va a permitir volver al inicio del nombre degenerativas, o sea, las proteínas que clasifican a estas enfermedades, que les di solo 3 ejemplos, los ejemplos más frecuentes de enfermedades neurodegenerativas, son para el Alzheimer el amiloide B, la amiloide beta, para el Parkinson la alfa-sinucleína, para el Huntington las repeticiones de poliglutamina. Recuerden eso porque esa es la clasificación anatomopatológica. Nosotros iniciamos dando la clasificación anatómica, ¿sí? El Alzheimer afecta principalmente o inicialmente a la corteza, el Parkinson afecta principalmente a los ganglios de la base, el Huntington afecta a los ganglios de la base principalmente inicialmente, pero afecta también después la corteza. En cuanto a la clasificación anatomopatológica, tenemos el Alzheimer produce complejos o agregados de amiloide beta, el Parkinson de alfa-sinucleína y el Huntington de la huntingtina afectada por repeticiones de poliglutamina. Aquí terminamos. Les agradezco mucho la presencia y vamos a... La grabación se ha detenido.